la OMT, la Organización Mundial del Turismo, utiliza mucho este discurso, ¿no? De que el turismo es un motor o es una posibilidad para los pobres para mejorar sus condiciones de vida. Recuerdo una campaña de hace unos años que le duró muy poco porque enseguida se dieron cuenta que se estaban equivocando, en el que decían o que repetían que de los 10 países más pobres del mundo, la economía de 7 dependía de una manera muy notable del turismo. Ellos lo intentaban vender como diciendo, menos mal que tiene el turismo porque si no aún estarían peor. Pero claro, todo el mundo dijo, madre mía, ¿qué es el turismo? Los países más pobres se caracterizan por depender del turismo. Y rápidamente cortaron esa campaña, ¿no? Pero pone un poco en ejemplo ese deseo de generar ese discurso hegemónico en el que el turismo es un motor de desarrollo, el turismo combate la pobreza de una manera eficaz. A ver, sí que es cierto que hay determinados nichos de mercados muy concretos en el que el turismo puede mejorar sectores de economía tradicional. Turismo gastronómico, por ejemplo, pues en un ámbito, en un contexto en el que las economías campesinas están cada vez más golpeadas por un modelo de producción agroindustrial, pues el turismo gastronómico que lo que hace es revalorar las producciones locales, las especies autóctonas, pues permiten recuperar ese modelo de producción campesino basado en la diversificación productiva y que es muchísimo más consecuente con el ecosistema y mejora la calidad de los productores campesinos, ¿no? Ese sería un caso ejemplar donde las cosas pueden ir funcionando, pero fuera de estos nichos de mercado que son muy concretos, lo que vemos es que el proceso se da en línea absolutamente contraria a la que muestra ese discurso hegemónico. Cuando vemos el crecimiento y desarrollo a nivel mundial y en los llamados eufemísticamente países del sur, lo que vemos es población expulsada de su territorio porque ahí se tiene que construir un centro de desarrollo turístico, aumento del precio del suelo, de la tierra o de los bienes de primera necesidad como resultado de esa economía turística, incremento de los puestos de trabajo de muy mala calidad. Eso es lo que predomina, esa es la imagen predominante. ¿Puede combatir la pobreza? Pues entonces volvemos otra vez al concepto o a la utilización del término puede. Claro, todo puede combatir la pobreza, pero dejémonos de pensar en posibilidades y veamos las realidades. Las realidades es que no, es que justamente el turismo, si en algo se caracteriza, es en empobrecer y en incrementar las diferenciaciones sociales. Más allá, vuelvo a repetir, determinados casos concretos, determinados nichos turísticos en los que puede haber un elemento, una interrelación adecuada con las poblaciones locales y con las sociedades locales. Nosotros entendemos que es necesario tender hacia esa mayor sostenibilidad y responsabilidad en el turismo, primero por una necesidad. Nosotros vivimos de unos recursos turísticos que son finitos y que están asociados a la conservación del patrimonio y del medio ambiente, y entendemos que para poder seguir desarrollando en el futuro nuestra propia actividad necesitamos que se conserven. Eso desde el punto de vista más egoísta nuestro de poder seguir ejerciendo nuestra actividad. Y por otro lado, por entender que al final son unos recursos limitados y que si seguimos aumentando el uso de esos recursos va a llegar un momento en que se van a terminar, con lo cual necesitamos tender hacia propuestas más sostenibles que garanticen que se puede conservar las cosas e incluso algunas poder recuperarlas. Yo creo que no solo es posible, sino que también es algo necesario, por dos motivos. Necesario porque no podemos obviar los recursos, las potencialidades que ofrece una actividad como el turismo, que para países como España tienen un peso económico tremendo, y para países, sobre todo, en los últimos años se ha evidenciado también mucho por parte de los organismos internacionales en países en vías de desarrollo,
por así llamarlos, pues la potencialidad también es enorme. Pero lo que no podemos hacer es pretender este desarrollo basándonos solo en una parte de la cuestión, que es la económica, y descuidando lo que son los componentes, los otros dos componentes de la sostenibilidad: el medio ambiente, la sociedad y la cultura. Entonces, los obstáculos pues son eso, son desacostumbrarnos a hacer las cosas de la manera que las hemos estado haciendo hasta ahora, prácticamente, hasta hace un par de décadas como mucho, y acostumbrarnos a pensar más a largo plazo y menos a corto plazo. Y bueno, saber que estamos hablando del turismo, que es algo complejo, que muchas veces, sin mala intención tampoco, pero que muchas veces se piensa que es algo que cualquier territorio, cualquier persona, cualquier empresa casi puede sin mayor dificultad dedicarse al turismo, y no. Es una actividad de mercado que tiene que conseguir entrar en un mercado muy competitivo, muy saturado muchas veces. Es una actividad que se desarrolla en entornos que tienen esos entornos, en esos paisajes, en esos recursos naturales, pues su razón de ser muchas veces, o en el patrimonio frágil como puede ser el arqueológico, el arquitectónico, el patrimonio intangible. Entonces, poner en valor todo eso y convertirlo en mercancía no es algo fácil, y hacerlo con éxito pues lo es todavía menos. Entonces, encontrar el equilibrio entre esta potencialidad que existe, animar a todos los actores implicados, las autoridades, las administraciones a todos los niveles, los propios empresarios, la población local y el turista, al fin y al cabo, a que se encaminen hacia aquí, pero sabiendo que no se van a cambiar las cosas de la noche a la mañana y que es un camino largo, pues es quizás el obstáculo mayor. Llevo mucho tiempo planteando como primera cuestión básica que las cuestiones de sostenibilidad tienen que salir del debate político. Es decir, aquí todos tenemos que asumir esta cuestión y entonces esto sale del debate político. Cuando esto entra en el debate político es muy peligroso porque nos encontramos con políticos que hacen oposición con esto y que cuando llegan al gobierno terminan cambiando la política del gobierno anterior y por tanto nunca se avanza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo no voy a entrar en el debate de ecotasa sí o ecotasa no y ese tipo de cuestiones que llevan una carga de profundidad política y yo diría que incluso económica muy importante y que hay que analizar con tranquilidad, ¿no? Pero lo que tú no puedes es establecer una ecotasa durante estos 4 años y durante los 4 años todo el partido de la oposición está continuamente haciendo oposición con este tema y cuando llega al gobierno la quita, etcétera, etcétera, porque es muy peligroso en términos de avance en materia de sostenibilidad. Entonces yo creo que, salvando todas las distancias, y que me perdone quien se sienta aludido en esta cuestión, que no es mi intención, pero igual que el tema de género y de la lucha por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y este tipo de cuestiones, se ha sacado del debate político, eso ya no hay duda, es decir, ahí estamos todos en el mismo barco, pues la sostenibilidad también tiene que salir del debate político, es decir, todos tenemos que estar en el mismo barco, todos tenemos que asumir que la apuesta por un turismo diferente es clave. Yo diría que incluso no solo por reducir en la medida que se pueda, incluso eliminar todos los impactos que se puedan sobre cuestiones ambientales, sociales, etcétera. Yo creo que incluso ahora mismo yo creo que es básico para la supervivencia económica del sector. Es decir, en España, hasta que pasó lo que pasó en determinados países y entonces tenemos unos cuantos millones de turistas prestados, pues nos estábamos planteando que el modelo de desarrollo turístico del país estaba empezando a hacer agua, ¿no? Ahora ya no nos lo planteamos porque como crecemos de una forma casi yo diría peligrosa y nos seguimos planteando esto del turismo en términos cuantitativos, es decir, aquí el éxito de cualquier político sigue siendo dar una rueda de prensa diciendo este año hemos crecido un 5, un 6, un 10, un 15, un 25% y todavía ese sigue siendo el éxito. A mí me gustaría que un político del partido que fuera se sentara en una mesa, diera una rueda de prensa y dijera, señores, nuestro modelo de desarrollo turístico es un éxito brutal,
porque se ha incrementado la renta per cápita de la población en un 3%, porque hemos generado un 10% de empleo y porque la gente vive mucho más feliz en esta ciudad desde que hay turismo. Eso sería lo ideal. Estás poniendo en valor los recursos que tienes, estás aprendiendo eso también desde casa, valorar eso que tenemos en casa, cuidarlo. Muchas veces, por ejemplo, pues el patrimonio arqueológico que decía antes es difícil de conservar porque no hay recursos y hace falta generar esos recursos económicos, entonces destinar parte de ellos al uso turístico y hacerlo con cuidado de que se esté conservando, se esté visitando de la forma adecuada para que ese patrimonio no sufra daño, digamos, pues a su vez genera ingresos y da una razón de ser más inmediata, digamos, más tangible a esta otra necesidad última para todos que es eso, conservar el patrimonio que constituye nuestra cultura, nuestra identidad. Entonces, el turismo es capaz de dinamizar territorios y de evitar que la gente, por ejemplo, abandone áreas rurales o ciudades menos grandes o generar empleo también en aquellas ciudades más grandes porque es capaz de coger lo mejor de cada uno de estos ámbitos que digo, la cultura, el medio ambiente, las personas al fin y al cabo, y si no tenemos objetivos demasiado a largo plazo, como decía, pues si caminamos pensando más en dejar algo, pensando en el desarrollo sostenible, en dejar algo también a las generaciones que vengan detrás, pues sí que hay un camino ahí.